Bueno, comenzando con la grabación de la clase de hoy. Esta es la clase número 14. Nos está faltando nada más la próxima clase, según mi cuenta. Desde ya, bueno, decirles que estoy muy agradecido de poderlos acompañar en este recorrido por la asignatura. Y espero que todo salga bien cuando tengan que presentar ese examen final. Estoy seguro que así va a ser. Estoy seguro que así va a ser. Hoy vamos a continuar hablando de didáctica de la aritmética y del álgebra, específicamente pues haciendo alusión a un aspecto de naturaleza, yo diría, puramente didáctica y que todos debemos considerar en el momento de hacer esas planeaciones, de hacer esas simulaciones de situaciones de enseñanza, situaciones de aprendizaje, de clases en definitiva, eh, para que pueda verdaderamente la clase transformar realidades, que es lo que queremos, es lo que pretendemos como propósito, ¿verdad? Como objetivo final. No quiero empezar a hablar de la clase sin hablar de la tarea número 3 que está prevista ahí. Solamente, eh, bueno, alrededor de 10 y tantos compañeros, de 40 y tantos que debe tener que tiene este grupo, 40 y tantos, si la memoria no me falla, 10 y tantos compañeros nada más han entregado la tarea hasta la fecha. Yo, aunque no he otorgado calificación a nadie, sí he podido descargar algunos archivos y voy tranquilo, ¿eh? Voy tranquilo con lo que he podido leer. Repito, no le he dado calificación a nadie todavía. Yo empiezo a otorgar calificación a partir de mañana, por si alguien quería subir, bajar el archivo que subió. En definitiva, por si alguien se le aclaró una duda, por si alguien, no sé. Entonces, sí descargué algunos para leer, para ver de qué se trataban, pero evidentemente yo lo volvería a leer ya cuando me disponga de ese acto de evaluar, ¿verdad? De evaluar y calificar su trabajo. Lo que he leído hasta ahora, tengo que ser sincero, me ha tranquilizado en algunas cosas. Todavía por ahí hay eh, algunos que cometen algún que otra pifia, por decirlo de alguna manera, con respecto a la definición de los objetivos, con respecto a las relaciones con el tipo de problema, la forma en que definen el problema, en fin, pero no creo que tenga peso sólido, fundamental para otorgar una calificación baja, ¿verdad? Entonces, nada, pendientes a partir de mañana temprano a la retroalimentación que voy a hacer de los trabajos que ustedes entregaron a la plataforma y pendiente también a la calificación, ¿verdad? Es la tercera actividad, la última de las tareas que tenían que subir a lo largo de este curso y ya entonces quedaría pendiente conmigo la evaluación final, ¿verdad? El examen final que, bueno, no sé bien la fecha, la universidad todavía no me ha avisado, pero estoy seguro que les va a avisar muy pronto para que vean las exigencias y las condiciones que debe tener esa realización del examen, ¿no? Por ahí andan fechas, no sé, no quiero apelar a la memoria ahora, pero estoy seguro que la universidad se va a contactar con ustedes para hablarle de ese cronograma de fechas. Repito, un placer enorme haberlos conocido, haberlos saludado. Este no es el último encuentro sería la semana próxima, pero desde ya les estoy agradeciendo, ¿verdad? Les estoy agradeciendo. ¿Alguien tiene alguna duda, algún problema con la entrega de la tarea de los que están por acá? ¿Alguien ha tenido algún problema con la entrega de la tarea, alguna duda? Hemos hablado muchísimo de esta tarea, ¿verdad? La idea era elaborar 6 problemas. 6 problemas era diseñar un taller de resolución de problemas. Un taller de resolución de problemas es la gran idea de la actividad. Y ese taller estaba conformado debía estar conformado por 6 problemas. 6 problemas, 3 correspondientes a la aritmética, 3 correspondientes al álgebra. Y dentro de esos 6 problemas, pues había que considerar no estructurados y estructurados según la clasificación que habíamos visto en clase, ¿verdad? Entonces, independientemente de que era un taller de resolución de problemas, o sea que había que aportar 6 problemas, también había que aportar un grupo de elementos didácticos asociados al taller, ¿verdad? Con qué objetivos se iba a diseñar, cuáles eran los contenidos que estaba manejando el problema,
cuáles son los recursos, los medios, no sé. Todo eso, como hemos hecho hasta ahora. Buen día, Jessica, bienvenida. Todo eso, como hemos hecho hasta ahora, en todas las planificaciones y en todas las tareas que hemos estado viendo en clase. Yo quiero aprovechar para recordar, aunque la orden de los ejercicios que les van a salir en el examen final va a ser bien clara, yo quiero recordarle cuáles son esos componentes estructurales que tiene el diseño de una situación de aula, ya sea un taller de problemas, ya sea una clase nueva, ya sea una clase de ejercicio, ya sea lo que sea, siempre que yo voy a diseñar una situación de aula, hay un grupo de aspectos, digámoslo así, quizás hay un grupo de indicadores, hay un grupo de elementos que no puedo dejar de mencionar. Aunque el examen debe precisarse bien, dime qué recursos va a usar, dime qué contenidos trabajará, a ustedes no se les puede olvidar el hecho de que esos 6 recursos, estoy hablando de descripción del contexto, o sea, para quién va dirigida la situación, el objetivo o los objetivos que quiera plantear, los contenidos que va a trabajar la situación, la descripción de la situación como tal, eh, los recursos que va a emplear y la evaluación. Esos 6 elementos no se les puede olvidar en el momento de diseñar una situación de aula. Repito, los que han podido revisar los exámenes que están en la plataforma, así se manejan. Describa una situación de aula donde trates, digamos, la introducción de los números complejos, donde puntualices cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser los contenidos, cuáles van a ser los recursos, describe la actividad y bueno, por ahí también aparece alguna pregunta matemática, puramente, o sea, un inciso que tiene que ver, por ejemplo, de cuál fue la necesidad de ampliación del conjunto de los números complejos. Yo me estoy acordando, por ejemplo, de algunos exámenes que salieron en semestres pasados, en periodos pasados. Además de preguntarte para qué contexto lo vas a diseñar, con qué objetivo lo vas a diseñar, qué contenidos va a tener la situación, además de preguntarte todo eso que tiene que ver con la didáctica, porque tiene que ver con la planeación, con la elaboración de la situación de aula, por ahí te encuentras algún inciso que hable puramente matemática. Por ejemplo, yo me acuerdo que a los que les tocó ese examen que tenía que ver con la elaboración de una situación de aula para introducir el concepto de número complejo, o para introducir los números complejos, pues había una pregunta que decía, ¿cuál es la necesidad de ampliación de los números complejos? Y esa es matemática pura, o sea, esa es de matemática la pregunta esa, el inciso ese, que evidentemente tenía un valor, una ponderación en la evaluación final de la. Entonces, ¿hay que saber matemáticas? Sí, pero también hay que saber la didáctica asociada. Y saber la didáctica asociada, ¿qué implica? Saber el contexto, identificar el contexto, saber redactar un objetivo, saber determinar los contenidos y que se relacionen con esos objetivos, básicamente. Saber describir la actividad. Recuerden que esta descripción de la actividad, por favor, muchachos, no es decir, no es decir, a ver cómo explico que me encontré un examen la vez pasada, no es decir 3 pasos y ya se acabó la descripción de la actividad. El parámetro, el indicador se llama descripción de la actividad. Entonces hay que describir, ahí tiene que haber una descripción. No es que me pongan en ese apartado 3 sencillos pasos de lo que supuestamente van a hacer en la actividad de los estudiantes. O sea, tiene que haber una descripción. En el apartado de descripción tiene que haber una descripción. Si es posible, incluso una temporización que hable de que estos 10 minutos voy a introducir, que en estos 40 más voy a desarrollar y que luego en 20 minutos voy a concebir la evaluación. No sé, si es describir, no es decir en 3 pasos que voy a hacer, en una oración decir que voy a hacer, por favor, se los pido, porque el semestre pasado me encontré algunos. Describir es decir, ¿qué hago? Describir, inicialmente paso con esto, luego hago lo otro, no sé qué más, aquí divido el grupo. Eso es una descripción de la actividad y eso se trata, la descripción de la actividad.
donde se ponga en juego el cumplimiento de ese objetivo, de esos objetivos que planteé, donde se configure además esos recursos que dije que iba a utilizar y que además también sea para el contexto definido y en este caso, pues los recursos que dije que iba a emplear. Imagínense que yo en el apartado de recursos diga que se va a usar el GeoGebra y luego en la descripción la palabra GeoGebra no aparece por ninguna parte. Entonces, ¿cuál es el uso de GeoGebra? O sea, hay una contradicción ahí abismal, didácticamente mal concebida. Siempre le he hablado de la ley, una de las leyes fundamentales de la didáctica, que es la relación entre esos componentes. La relación obligada entre esos componentes. O sea, no puedo yo, bajo ningún concepto, hablar de cosas distintas cuando elaboro esa situación de habla. No puedo yo. Tiene que haber una relación. Ese contenido que yo dije que iba a tratar, pues ese contenido en la descripción tiene que estar en la parte evaluativa y los recursos que voy a emplear tienen que ser para tratar ese contenido, no para otra cosa. Los recursos que dije que iba a proponer o que iba a utilizar en mi situación de habla tienen que estar en la descripción. Tienen que estar en la descripción y de alguna manera tienen que estar como indicador en la evaluación porque no hay relación, entonces, de lo contrario no hay relación entre lo que uno dice y lo que uno hace. Y esa relación, bueno, está reconocida en la literatura como una ley. Y ya saben el peso que tienen las leyes, ¿verdad? Son para cumplirse. Y no repito, en la clase pasada o antepasada creo que fue que hablamos de Comenio y Comenio lo definía básicamente como una ley que caracteriza el carácter científico de la didáctica. No puedo jugar con eso. No puedo jugar con eso porque entonces estoy cometiendo errores. Estoy cometiendo errores. Entonces, repito, aun cuando el ejercicio que me va a salir en el examen me lo va a desglosar, me lo va a pedir, yo no puedo perder de vista que esos componentes tienen que estar. Me pasó en la segunda actividad que entregaron con algunos estudiantes que no, sí, un momentito, Jessica, me pasó en la actividad segunda que entregaron algunos, la que hablaba del número de oro, que algunos sencillamente no pusieron la categoría contenidos en la entrega que hicieron, no pusieron la categoría contenido. Entonces, ¿cómo voy a estar yo estableciendo una relación, una situación de aula, de enseñanza, de aprendizaje y demás, sin saber cuál es el contenido que voy a tratar? Aparte, más que para aprobar este examen, más que para pasar la materia, es un método que les va a quedar a ustedes para toda la vida. Identificar cuáles son los contenidos que va a tratar la situación, que va a tratar la clase, y eso no lo puedo perder de vista. A ver si, Jessica, por favor. Buenas tardes, profe. Es que le quería preguntar sobre algo sobre la actividad que nos toca entregar el día de hoy. Ajá. Lógicamente, yo descargué la plantilla de la actividad número 3 que está en documentos y ahí aparecía un formato en donde inicialmente en la primera página tenía uno que escribir, lógicamente, los problemas, los dos estructurados y el no estructurado de aritmética y álgebra. Y abajo se generaba la plantilla de la secuencia didáctica, se puede decir, en donde estaban los objetivos, el título, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no volví a escribir, mi pregunta es la siguiente, de pronto es un poco tonta, pero quería saber para asegurar. Yo no volví a escribir los ejercicios, sino los remitía de acuerdo a la primera página, porque me Sí, parecía algo muy redundante. No sé si esté bien y pues está bien. tenía esa duda. Está bien, pero en el apartado de descripción me vas a decir, inicialmente se le propone al estudiante el problema 1, que está en la página anterior o no sé qué cosa, o no sé si Pues necesito el nombre del problema, no sé. yo puse ejercicio uno, el ejercicio 1 de álgebra, el ejercicio 3 de aritmética. No me gusta, Jessica, no me gusta que Porque le yo llamen los ejercicio. clasifiqué así, No me problema gusta, uno, problema 2, problema 3. ahora sí, no me gusta que le llames ejercicio. No es lo mismo un Sí, ejercicio que un perdón, problema. disculpa, problema, yo le puse problema uno, problema 2, problema Ok, 3. Y al frente ok, le escribí estructurado y no estructurado. O sea, estaban ok, clasificados entre sí como claro, problemas
del 1 al Claro, 3. es muy importante, está en la rúbrica de evaluación que no solo aporten el problema, sino que aporten la clasificación del problema. Porque luego, ¿cómo yo voy a adivinar si no me dicen que estos son los dos estructurados y este es el no estructurado de aritmética? ¿Cómo yo lo voy a adivinar? Aparte, o sea, yo lo puedo resolver y yo puedo, yo repito, yo puedo hacer mis inferencias, que de hecho los voy a resolver, pero bueno, yo puedo hacer mis inferencias, pero si ustedes no me dicen cuáles son estructurados y no estructurados, en un momento dentro de lo que escriben y lo que entregan, pues yo voy a tener que penalizar, porque entonces como yo sé que de verdad se ajustaron a la clasificación o cómo sé que verdaderamente el problema se ajusta a la clasificación asumida. Hay que buscar un momento, así como dice Jessica, hay que buscar un momento para decir, estos son mis 6 problemas, estos son los 3 de aritmética, estos son los 3 de álgebra. Dentro de estos 3 aritméticas, el 1 y el 2 son estructurados y el 3 no estructurado. Eso hay que describirlo, hay que decirlo en algún momento, porque yo adivino no soy, para yo poderlo clasificar y saber que, pues ustedes saben elaborar problemas estructurados y no estructurados de aritmética y de álgebra, porque de eso se trataba la tarea. O sea, la tarea se trataba de elaborar un, ¿cómo se llama? Un taller de problemas. Entonces, hay que saber elaborar los problemas y hay que saber clasificar los problemas en estructurado y no estructurado. Entonces, hay que buscar un momento, bien dice Jessica, si la plantilla lo dice así, no me acuerdo bien ahora cómo viene definida, pero si la plantilla dice que primero propongas tus 6 problemas, ahí mismo es el espacio para yo clasificarlo. Estos 2 son estructurados de aritmética, este no es estructurado de aritmética. Estos 2 son estructurados de álgebra, este no es estructurado de álgebra, para que el profe pueda saber que ustedes saben. Me explico muy bien, Jessica, así como está. Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda respecto, alguna duda más, por favor? Hoy es el último día, me alegro que Jessica lo haya retomado. Hoy es el último día de entregar esa actividad. Hoy es el último día de entregar esa actividad. Y bueno, yo a partir de mañana, bien temprano, eh, por un problema de cambios de horario y demás, pues hasta mañana bien temprano yo no me dispongo a calificarlo, ¿verdad? Repito, si he descargado algunos, si he visto algunos, pero hasta mañana yo no me pongo en función de eso. ¿Ya? ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más para entrar entonces en el tema de la clase de hoy? ¿Alguna duda más? Estoy seguro que todo el mundo va a salir muy bien. Estoy seguro que todo el mundo va a salir muy bien. En esta actividad, bueno, de hecho han salido bien, ¿verdad? En todas las actividades, salvo por ahí en un casito, pero yo creo que han salido muy bien en esta y otras actividades, ¿verdad? Y estoy seguro que en el examen final van a salir bien también. Tengan cuidado, muchachos, limítense a, no vaya a ser que la próxima clase se me olvide hablar de estos temas. Hay unas exigencias que la universidad impone para todo aquel que va a hacer su examen en línea. La universidad impone y se las explican y se las que te explican y se las pasan en un documento y demás y demás. El año pasado, el semestre pasado, el periodo pasado, hubo que penalizar a algunos estudiantes porque incumplieron con eso. La exigencia de la cámara, la exigencia de no mirar para el lado, de no usar otros recursos, de no usar esto, qué sé yo, eso hay que ver, hay que leer bien las normas, hay que leer bien las disposiciones que dice la universidad para completar ese examen, porque no es lo mismo reprobar por temas de contenido que reprobar por intento de fraude o algo parecido. Vea, para mí sería muy bochornoso que me avisen de que alguno de ustedes tengo que darle automáticamente 0 porque la comisión que los vela, la comisión que los ve, la comisión que está constantemente observando su comportamiento durante el examen, pues ha decidido o vio una maniobra rara, vio algo diferente y por tanto, pues la penalización tengo que darse. Para mí sería muy penoso eso. Por favor, lean bien las normativas, lean bien de lo que se trata cuando vayan a presentar el examen final. Estoy hablando del examen final, sobre todo aquellos que lo van a presentar en línea, porque te dan la opción de presentarse en línea o presentarse en alguna sede por ahí, ¿no? Específicamente. Pero necesitan leer bien las normativas para no cometer algún que otro error. Bueno, entrando en materia ya, si no hay otra duda con respecto a esta primera parte, siempre me gusta eh, aparentemente perder algunos minutos hablando de cosas elementales, pero no creo que sea perder minutos en definitiva. El tema que vamos a hablar hoy es un tema muy, pero muy tratado en la literatura, es un tema muy reconocido
pues ha tenido una proliferación inmensa en los últimos tiempos, no solo en la enseñanza de la matemática, sino en la enseñanza de otras áreas del saber. Hoy vamos a hablar de las estrategias didácticas que puede emplear un docente a la hora de impartir su clase. O sea, ¿cuáles son esos métodos, esas maneras, esos pasos, esos procedimientos, esas estrategias que los docentes pueden usar a la hora para impartir su clase? Pero vamos a hacer un énfasis muy marcado en una de ellas, que es el juego. El juego como estrategia didáctica, la gamificación como estrategia didáctica, metodológica y demás para el abordaje o el tratamiento de los contenidos matemáticos. No me dejarán mentir de que el juego ayuda, complementa, asegura, no sé, logra que los estudiantes de alguna manera se impliquen. Por tanto, el juego, desde la propia naturaleza del juego, ya él es motivador por esencia. Por eso es una estrategia tan, pero tan poderosa y que ha alcanzado, repito, muchísima relevancia en los últimos tiempos. ¿Podemos usar el juego en las clases de matemáticas? Sí. ¿Podemos usar el juego en unas clases de aritmética, de álgebra y demás? Sí. ¿El juego potencia motivación? ¿El juego ayuda con los aprendizajes? Sí. Pero como estrategia en definitiva, pues hay que saber cómo usarla. Sobre todo para nosotros, los profes que impartimos la matemática y demás. No se trata de que la clase se convierta en un relajo. Se trata de que el juego aporte no solo los conocimientos matemáticos deseados, sino también lo formativo que hay detrás de su empleo. Porque no me dejarán mentir que el juego, además de ayudar a aprender matemáticas, ayuda a que el estudiante respete normas, a que el estudiante respete criterios, a que el estudiante trabaje colaborativamente. Y eso es disciplina y es formación en los chicos. Por eso es que el juego, repito, ha alcanzado una relevancia tremenda en los últimos tiempos en el campo, repito, de la matemática, de la didáctica y de otras áreas del saber. Dicho esto, entonces les voy a compartir esta presentación para un poco seguir la lógica de lo que debemos hablar en cuestión del juego. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que vamos a resolver en clase? ¿Qué juegos utilizar en la enseñanza de la aritmética y el álgebra? Y quiero que ustedes, para el final de esta clase, hayan pensado en cuál pudiera ser un juego conocido por ustedes o inventado por ustedes, no sé, o adecuado por ustedes, donde podamos nosotros usarlo para las clases de aritmética o las clases de la álgebra. Así voy a cerrar la clase de hoy, donde ustedes me dirán algún juego, algún tipo de juego, incluso me voy a atrever a hablar de uno específicamente, no significa que sea el camino, que sea el que deben seguir en definitiva, pero sí me gustaría escuchar algunas propuestas de juego que ustedes han usado en clases o que pretenden usar o que se están inventando usar para tratar la aritmética y para tratar el álgebra. Voy a darle primero los pormenores relacionados con el empleo de juego, repito, como estrategia didáctica, como recurso didáctico en definitiva. El empleo de juego no es a priori, no es simple, necesita de una planificación bien coordinada entre el profe y el contenido de la matemática que va a tratar, incluso por los recursos que va a utilizar, porque de lo contrario el juego pierde la esencia. El juego pierde la esencia. A todo el mundo nos gusta jugar con una intención de poder ganar en el juego. Sin embargo, didácticamente hablando, el empleo del juego no solo se trata de ganar, no solo se trata de salir airoso como equipo ganador o como compañero ganador, sino la huella o el aprendizaje matemático, en este caso algebraico o aritmético, que puede haber a través del empleo del juego, que debe lograrse
a través del empleo del juego. Quiero empezar por hablarle de este grupo numeroso de metodologías. No sé, la diapositiva está un poco cargada, pero quería que todo estuviera en una misma diapositiva para que ustedes pudieran revisar ahí un grupo de alternativas, de estrategias, de, no sé, recursos que hoy por hoy están en la boca de todos los profesores a nivel internacional. O sea, todos los profes que hoy por hoy quieren transformar la realidad de sus estudiantes deben conocer estas estrategias. Estas y muchas más. Estas y muchas más. Yo quería empezar por aquí, resaltando en color rojo la que vamos a estar tratando en clase, pero no significa que sea la única, ni significa ni siquiera que sea la más efectiva que podamos estar usando. ¿De qué depende el empleo de una estrategia u otra en un contexto aula? ¿De qué depende el uso de una estrategia de este tipo en mi grupo? Depende precisamente del grupo. Depende de las características del grupo. Depende de las condiciones del grupo. Depende de los conocimientos previos del grupo. Depende de la caracterización psicológica del grupo. Hay grupos que a través del juego logran aprendizajes significativos, pero hay otros que el juego no les resulta, porque se portan mal, porque es indisciplina, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, hay que pensar en el grupo, hay que pensar en el contenido que voy a tratar a través del recurso de la estrategia, en este caso, para poder decidir cuál voy a emplear y cuál no. Incluso hay que pensar en el tipo de clase. A mí siempre me gusta hablar del tipo de clase porque el tratamiento que tiene un contenido en una clase nueva no es igual al tratamiento que tiene un contenido en una clase de ejercicio, de profundización, de sistematización, de resolución, precisamente, o de desarrollo de habilidades, para llamarlo de manera más general. No es lo mismo una clase donde se introduce el concepto de ecuación lineal que una clase donde el alumno va a resolver ecuaciones lineales. Entonces, hasta de eso, por eso hablo de que también depende del contenido de enseñanza, para yo escoger qué tipo de metodología, qué tipo de estrategia voy a emplear. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son las más comunes? Y voy a detenerme aquí un ratito, aunque la que nos interesa hablar de ella es la gamificación o el juego. Por ejemplo, una muy utilizada hoy por hoy, y le estoy retomando esta idea porque ustedes tendrán que hacer un TFM luego, o sea, un trabajo de fin de máster. Y ese trabajo de fin de máster se caracteriza por el empleo de una de estas metodologías o incluso dos de ellas para transformar realidad de sus estudiantes. De eso se trata el TFM, porque si no han hablado de eso. Te lo digo porque soy director también de TFM en UNIDA. Te agradezco mucho por eso. O sea, el empleo de estas alternativas, el empleo de estas estrategias, pues ayudan a, al logro de los aprendizajes en los estudiantes. Pero hay que saberlo hacer. No es a priori, no es simple como yo lo veo. Un aprendizaje basado en proyectos. Se trata de que el alumno aprenda trabajando en proyectos. Pero no cualquier cosa constituye un proyecto, que con eso hay una equivocación tremendísima. O sea, ¿cómo yo veo, yo, Vladimir, profe de matemática, profe de didáctica, doctor en ciencias pedagógicas, humildemente, más de 20 años de experiencia trabajando en estos temas, yo el aprendizaje basado en proyectos no lo utilizaría nunca para una clase? En una clase es muy difícil que se logren los objetivos de esta estrategia, porque el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia. O sea, los proyectos son tareas a las cuales se enfrenta el estudiante de carácter, digamos, motivante, de carácter compleja, de carácter real, que su solución no puede verse de manera tan simple. O sea, ya en una clase el alumno resolvió un proyecto. Entonces, yo veo que hay muchos docentes que a cualquier cosa le llaman proyecto. No, el proyecto es una tarea grande que para poderla resolver, maestro-alumno, pues el alumno tiene que ir paso a paso resolviendo primero algunas cuestiones, entendiendo primero algunas cuestiones para que luego las pueda incorporar en un proyecto. El proyecto se caracteriza por una estrategia de carácter integradora.
Mi respeto para los profes que lo logran desde una clase, pero yo veo el aprendizaje basado en proyectos como más ambicioso en términos de aprendizaje, más ambicioso. ¿Me explico? De todas maneras, no quiero detenerme mucho en esto porque, repito, no es la estrategia que ocupamos el día de hoy. Luego viene otra que es el aprendizaje basado en problemas. O sea, aprendo basado en problemas. Y esa es la metodología que básicamente hemos empleado nosotros en nuestras clases. Se plantea un problema de inicio, se trabaja en el problema y se soluciona el problema. De eso se trata la estrategia. Ese problema que se plantea de inicio tiene que ser un problema complejo. No puede ser un problema que el muchacho más aventajado o el de la media incluso rapidito pues resolvió el problema y se acabó la clase y no ha pasado 10 minutos. No, tiene que ser un problema de naturaleza compleja de igual manera. Este sí yo creo que tiene una aplicabilidad más directa con, bueno, en un contexto de tiempo, ¿verdad? O sea, haciendo un análisis tiempo, haciendo introducción y haciendo un análisis de la variable tiempo en este caso particular, pero que tiene sus exigencias. No cualquier problema constituye ese problema detonador, ese problema conflictivo, ese problema que va a crear duda, interés, motivación en el estudiante. No cualquier situación constituye un problema. Entonces nos encontramos en las clases que dicen que van a usar el aprendizaje basado en problemas y el problema es, tenía 3 naranjas, me regalaron 4, ¿cuántas naranjas tengo ahora? Eso no es un problema para usar la metodología o que justifique la metodología de aprendizaje basado en problemas. Ese no es un problema. Y repito, me lo encuentro porque, bueno, gracias a mis funciones, pues me tengo que relacionar con muchos docentes, no solo de acá de México donde vivo, sino de otros países y la verdad, la baba se me sale. La baba se me sale porque empiezo yo a preguntarme, ¿no están aprendiendo? No están aprendiendo. El problema tiene que ser motivador, el problema tiene que ser complejo, el problema tiene que ser desafiante. El problema para poderlo resolver, el alumno primero tiene que investigar, indagar, socializar, intercambiar, romperse la cabeza para que pueda llegar a una solución de ese problema. Felizmente. Entonces, llegué a la solución del problema, pero no me di cuenta que en los intermedios pues yo crecí, yo aprendí, porque tuve que usar el diccionario, porque tuve que usar esta aplicación, porque tuve que venir al software, porque tuve que investigar. Eso es un problema cuando conduce al alumno a hacer muchísimas cosas más antes de llegar a la solución del problema. Porque lo contrario, el alumno no aprendió nada. Otro tipo de estrategia, el aprendizaje personalizado. Esa reconozco que es de las más difíciles de lograr, sobre todo en contextos donde tengo 35, 40 alumnos. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado esto. O sea, pero reconozco que hay maestros que tienen frente a ellos hoy por hoy 35, 40 alumnos. O sea, un aprendizaje, pero sí hay cosas que se pueden hacer en términos de esta personalización de los aprendizajes. ¿Ya? Y algo de esto tiene que ver con la diferenciación que yo puedo hacer del contenido matemático y cómo se lo planteo al estudiante. El objetivo de mi clase es que el alumno aprenda a sumar números naturales. Ese es el objetivo de mi clase. Sumar números naturales. No le voy a poner todos los apellidos que lleve el objetivo ahora, porque ¿cómo yo puedo emplear ese aprendizaje personalizado, ya, que es el que estamos hablando, en una clase, en definitiva? En ese grupo de alumnos que yo tengo, hay alumnos que tienen dificultades para sumar, pero que también tienen dificultades incluso para identificar, leer números, comparar números, para identificar la operación. Entonces, ¿por qué yo en vez de plantearle una situación que sea calcule 3 más 4, empiezo por decirle, en la siguiente expresión o en la siguiente operación, ¿qué números participan? ¿Cómo se leen dichos números? ¿Quién los ubica? O sea, ¿puede representarlo en una recta numérica? ¿Quién es mayor? ¿Qué operación está presente?
Miren cómo yo voy diferenciando el contenido, lo que trae como consecuencia una personalización para que el estudiante que no sepa sumar sistematice por lo menos las habilidades asociadas, relacionadas a esa suma. Para sumar dos números, muchachos, hay que saber qué tipo de números están. Aun cuando nosotros no lo hagamos como individuo, como persona que aprende, aun cuando nosotros no lo hagamos, lo hacemos inconscientemente. O sea, no es lo mismo que yo te plantee 3 más 5 que te plantee 30 más 45. Entonces, hay que identificar los números. Si el alumno no sabe identificar los números, pues difícilmente los pueda sumar. Si el alumno no sabe identificar la suma y la interpretación que tiene la suma en un contexto geométrico, en un contexto aritmético propiamente, ¿qué significa sumar? ¿Qué significa adicionar? Difícilmente pueda saber la suma. Y entonces lo penalizamos porque llegó a la respuesta incorrecta. Lo penalizamos, pero no hay personalización, no hay diferenciación de lo que, del contenido que estamos tratando con ellos. Entonces, el que no sabe sumar empieza a trazarse, porque tampoco sistematiza el tipo de número, la relación entre los números, las operaciones entre los números, los tipos de operaciones matemáticas, aritméticas que se pueden establecer entre los números. O sea, el alumno se sigue atrasando porque no entiende el ejercicio de sumar y por tanto, y demás se desmotivó, se desinteresó. Si yo empiezo a decirle quiénes son los números que participan y sobre todo, bueno, en la suma de naturales quizás esto sea un poco más trivial, pero cuando estoy ya combinándolo con racionales o fraccionarios y demás, este tipo de tratamiento es muy efectivo. ¿Quiénes son los números que participan? No, el -3 y el 5. ¿Qué tipo de números son? Bueno, ellos son naturales, son racionales, son fraccionarios, no sé. ¿Qué operación ahí indica? No, profe, aquí está la suma, pero este tiene negativo delante. Entonces, ese tipo de análisis tenemos y de discusión tenemos que tratarla con ellos. Porque, repito, ayuda al que viene un poquito detrás y no pierdo la esencia de lo que quiero lograr con ellos, es sumar números. No pierdo la esencia. Entonces, estas metodologías, repito, ayudan muchísimo en el logro de los aprendizajes. ¿Ya? Pero hay que saber de qué se trata la metodología y después ser consecuente con ella en la descripción de la actividad. Lo digo porque cuando describen la actividad, no, esta actividad se pensó para usar el flip classroom. Ajá, y cuando describe la actividad, allí no hay flip classroom por ninguna parte. No hay. Todo se da dentro del aula, no hay tareas previas, no hay investigaciones previas, no hay preparación del alumno previamente antes de entrar a la clase. O sea, no hay flip classroom por ninguna parte. Y así pasa con todas las demás. Si yo no entiendo la metodología, difícilmente yo la puedo emplear. Por eso, y haciendo ya un poco más de énfasis en la que nos interesa a nosotros, hay que saber de qué se trata la gamificación. Mira lo que dice la diapositiva. Se utilizan elementos de juego como puntos, insignias y desafíos para motivar a los estudiantes y hacer el aprendizaje más divertido e interactivo. Pero no puedo perder la esencia, ni puede perder el acompañamiento del profe en el juego, porque el uso del juego, repito, aunque tiene una misión propiamente matemática, tiene una misión más formativa. Todos los juegos tienen normas, tienen leyes, tienen principios que hay que cumplirse. De lo contrario, no es un juego. ¿Ya? Y entonces, de lo que se trata es que el alumno respete su turno, que el alumno se discipline por las reglas, que el alumno respete las reglas y que el alumno, a pesar de todo esto y de cumplir con todo eso, se convierta en vencedor en el juego o su equipo. Pero ese vencedor en el juego ya implica que el alumno se apropió de los contenidos. Se apropió de los contenidos porque de lo contrario no se va a poder convertir en vencedor. Entonces, es de las estrategias, yo diría que incluso para las más bonitas, que se emplean en los contextos educativos actuales, pero que requiere de
un uso consciente por parte del profe. No se trata de decirle, hoy vamos a jugar a esto, ahí están las reglas, divídense en equipos y los muchachos ahí aparentemente jugando. Sin mi acompañamiento, sin mi guía, sin mi asesoría, sin el cuestionamiento por parte del profe, sin la reflexión, sin la autorreflexión por parte de ellos, sin el autoanálisis. En un ratito vamos a retomar esa idea. Dice Linaza 1991, el juego se clasifica por ser libre. El individuo solo puede decidir si está jugando, no condicionado por el exterior, produce placer, predominan los medios sobre los fines, presentan ciertas especificaciones, evidentemente las reglas que estábamos hablando. Esto no lo digo yo, lo dijo Linaza, uno de los clásicos. Los juegos, matemática, bueno, algunos ejemplos, el póker, dominó, la trivia, el bingo, el saduco, ¿ya? De lo que se trata es que a través del juego él pueda respetar, él pueda investigar, él pueda descubrir, él pueda resolver problemas y que además despierte en ellos la creatividad y la curiosidad. El juego como recurso didáctico tiene asociados ciertos principios: investigación, experimentación, descubrimiento, reflexión, yo diría más, intercambio, socialización. Hace que la enseñanza sea activa, motivadora y creativa. No es lo mismo enseñar el teorema de Pitágoras a través de un juego que el profe llegue y se ponga y explique que el teorema de Pitágoras fue descubierto por Pitágoras, que habla de las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo, y el profe explica. No es lo mismo, que no digo que no sea importante la explicación del profe, pero el tratamiento que se hace al teorema de Pitágoras a través de un juego es otra cosa. Es otra cosa. Es algo para que el alumno, repito, en esencia, el juego ya es portador de la generación de motivaciones o intereses por el mundo. En las escuelas primarias, en la escuela secundaria, el juego es de una trascendencia tremenda. Ya en la escuela preparatoria, como se creen más adultos, como se creen más hombres y mujeres, pues ya aquí la coordinación del juego pues tiene que ser un poco más rigurosa, eficiente y demás. Pero los niños de primaria y secundaria se divierten muchísimo jugando. Les encanta jugar. Les encanta jugar. Entonces, si les encanta jugar, y no lo digo yo, lo dice la psicología de la educación, lo dice la psicología de las edades, está más que escrita. Entonces, si es lo que les gusta, si es lo que les encanta, si ya está demostrado que se emplea, ¿por qué no usarlo? Bueno, por aquí van a encontrar otros principios metodológicos para el empleo de juego que debe saber hacer o que garantiza el juego una vez que se emplee: contar, calcular, deducir, generalizar, inferir, planificar jugadas, razonar de forma lógica, ser crítico, investigar nuevos métodos de estrategia, colaborar, socializar. No puedo perder de vista eso. Eso lo dijo de Andrea. Y Guzmán dice que además de todo eso, genera un espíritu lúdico, acerca a los problemas y, y crea o forma una personalidad científica. ¿Por qué? Porque tengo ciertas condiciones, me planteo ciertas hipótesis y eso luego entonces la compruebo. O sea, ¿cómo yo me puedo convertir en jugador? Eso lo piensa el niño, y ese pensamiento hipotético, lógico, yo tengo que lograrlo en el niño, en el adolescente, en el joven. O sea, ¿cómo me puedo convertir en el ganador? ¿Cómo puedo hacer que mi equipo gane? Hasta cierto punto ahí hay un planteamiento hipotético. ¿Será que si empleamos esta estrategia lograré ser el ganador? Un planteamiento hipotético. Y eso convierte a los niños o sea, desarrolla en ellos una personalidad científica asociada. Dice Alcina que el juego en el aprendizaje de la matemática garantiza o intercambia con la realidad del alumno, motiva, puede el mismo juego sistematizar muchos contenidos, habilidades, actitudes, valores, ¿por qué no decirlo? Genera confianza en el alumno,
una gestión positiva del error, que no es lo mismo lo que pasa cuando estoy resolviendo un ejercicio de manera tradicional a cuando me equivoco en el juego. Acá la implicación es de otro tipo, en el juego quizás sí. Entonces me pone a mí en una situación de jaque, por decirlo de alguna manera, porque no quiero perder. A través de juegos se puede gestionar la diversidad. A través de juegos se pueden garantizar procesos psicológicos como la atención, la concentración, la percepción, la memoria, la resolución de problemas, la búsqueda de estrategia. A través de juegos el alumno socializa y esto garantiza aprendizajes significativos en nuestros estudiantes. ¿Cuáles pudieran ser algunos ejemplos? Miren, me atreví, para que lo tengan por ahí, les he dicho siempre que ya ustedes deben tener, antes de enfrentarse a ese examen final, algunas propuestas de juego, deben conocer algunos juegos, deben conocer algunas estrategias de este tipo para que lo puedan emplear en esta situación de habla. Monopolios, ajedrez, dama, serpientes y escalera, dominó numérico, la carrera de sumas y restas. Todos estos son juegos que están más que escritos ya, incluso en la literatura, pero que nosotros podemos adaptarlo a las condiciones de mi contenido, a las condiciones de mis estudiantes, a las condiciones de mi contexto en particular, ya sea para aritmética o sea para algo. Son juegos de mesas adaptados, juegos que en un equipito de 3 alumnos yo puedo proponer y que lo que tenga detrás son operaciones aritméticas, trabajo con la aritmética o tratamiento de la álgebra en lo particular. ¿Ya? Un dominó numérico muy utilizado. Se trata que la suma de la ficha, no sé qué regla le voy a poner yo para que verdaderamente pues siga la lógica del dominó y que siempre hay un ganador. Eso hay que describirlo también en la descripción de la actividad. O sea, voy a emplear el juego de dominó numérico. Y el profe Vladimir tiene que abstraerse y tiene que inventarse a ver cómo tú pensaste ese dominó numérico porque no me explicaste ni siquiera de qué se trataba. Entonces, en la descripción de la actividad tiene que haber la descripción de ese juego, si es el juego que voy a emplear como estrategia. Voy a separar al grupo. Primer paso para la utilización de juego, voy a separar al grupo en dos equipos. Los equipos los voy a poner a numerar. La numeración, qué sé yo, una descripción de todo eso. Que lo contrario, el juego no está surtiendo efecto y el profe que está leyendo tu examen tampoco lo está entendiendo. Le dan 2 páginas para responder, pero hay que saber administrar los espacios. ¿Ya? Estos son algunos, estoy seguro, repito, el ejercicio que vamos a hacer al final es para que ustedes me comenten algunos que hayan usado, de qué se trata, sobre todo para que sus compañeros lo puedan escuchar, por favor. Estos son un poco más, digamos, recursos un poco más digitales, un poco más tecnológicos. Por ejemplo, estoy seguro que ustedes han estado, o ustedes han podido usar algunos de estos juegos, básicamente, o aplicaciones para el empleo. Si yo explico en la descripción de la actividad o explico en el apartado donde hago análisis de contexto, de grupo y demás, que mi grupo, bueno, que mi clase la voy a concebir en un laboratorio de cómputo con acceso a internet y demás y demás y demás para que el alumno pueda trabajar en un software determinado de nombre tal, pues yo lo describo y en eso va a consistir el juego, en eso va a consistir la aplicación, en eso va a consistir la situación de aula. Pero está en los recursos, está en la descripción de la actividad y, por qué no decirlo, está también como un indicador en la evaluación. Por el uso eficiente del software, por trabajar colaborativamente con sus compañeros, por llegar a la respuesta correcta. Esos son indicadores.
¿Me explico? Juego con materiales manipulativos también. Aquí hay algunas propuestas. Ustedes de esto saben más que yo, estoy seguro que saben más que yo de estas cosas. Están hoy por hoy frente a aula y por tanto y demás, ustedes están conscientes y están usándolos cotidianamente en sus clases. Bloques de construcción. ¿Quién no conoce los bloques de construcción? Contadores, que pueden ser fichas, botones, frijoles, no sé, para que el alumno aprenda a contar. Reglas, ábaco, tarjeta flash de operaciones, no sé. Muchas más. Aquí algunos consejos para que no pierdan de vista a la hora de usar los juegos en clase. Todo juego tiene un objetivo. Aun cuando mi clase sea para que el alumno juegue, hay objetivos de la clase. Y hay objetivos de juego. El juego es adaptativo porque se adapta a las dificultades y a las condiciones del grupo, del contexto, de mis estudiantes y demás. Durante el juego o después del juego tiene que haber una reflexión post-juego o incluso durante el juego. Por eso el acompañamiento del profe, la guía del profe no puede faltar. Caso de que cuando yo voy a cerrar la actividad, ellos hayan reflexionado entre ellos hayan analizado entre ellos hayan discutido entre ellos, un mejor sentido de la palabra. Porque no es mandarlo a jugar y ya. Me explico. Yo, por ejemplo, había pensado en el juego de OKU. Ahora hablamos de eso. No había visto un mensaje, ahora hablamos de eso. ¿Si han oído hablar del juego Adivina quién soy? ¿Han oído hablar del juego Adivina quién soy? A mí en lo particular me encanta. Sí, señor. Ese Adivina quién soy. El Adivina quién soy se trata de que por equipos el alumno, bueno, el equipo señala quién es el adivinador y quiénes son los adivinadores, ¿verdad? Entonces el alumno de un grupo de tarjetas ya preelaboradas, el alumno escoge una tarjeta y sin mirarla, pues se la pone aquí en la frente o la sube o no sé. Y el resto del equipo le va diciendo cosas relacionadas con el concepto, con lo que esté aquí arriba, para que el adivinador adivine. El equipo ganador es el equipo que más haya adivinado, sin hacer trampas, sin nada. O sea, es un juego muy sencillo, muy simple, pero por ejemplo, en aritmética, en álgebra, pero sobre todo en geometría, para que el alumno hable de las propiedades que tienen las figuras geométricas. Charadas, yo lo conozco como adivina quién soy. Para que el alumno adivine, para que el alumno se relacione con las propiedades de los objetos. Imagínense que yo tengo en la ficha una figura de un triángulo y yo le empiezo a decir al adivinador, tiene tres vértices, tiene tres lados, o sea, yo necesito, los alumnos van diciendo y, o sea, los que adivinan, los adivinadores, los que le van dando las relaciones, van apropiándose de propiedades, de conceptos y demás, y el que adivina, pues con más razón, en este caso. Muy utilizado ese juego, pero tiene sus exigencias que no solo hablan de tiempos, no solo hablan de contenido, sino las reglas que debe seguirse para poder completar, para poder adivinar la tarjeta que tiene el estudiante en la parte de encima, ¿verdad? O sea, habrán momentos en que, pues, que lo adivina muy rápido, pero habrá momentos que no, donde la discusión verdaderamente se complica, ¿ya? O sea, yo le pongo, no sé, quizás en contenido algebraico, si yo, qué sé yo, cosas de ese tipo, pues la discusión puede convertirse en algo difícil, ¿verdad? Entonces, nada, yo creo que de eso es de lo que se trata el empleo de juego. Me llama mucho la atención y hablo y reitero el tema de las reflexiones durante el juego e incluso de la autorreflexión que hace el estudiante al término del juego. El juego
genera disciplina, genera seriedad, genera responsabilidad, genera conocimiento, genera competencias. El juego es muy potenciador de todas estas cosas y por tanto y demás, todos están invitados a utilizar el juego en clases. Ahora sí, les toca a ustedes. Alguien que me ponga un ejemplo de un juego que usó, para qué lo usó y de qué se trataba el juego. Lo digo para que los demás compañeros lo tengan ahí como herramienta, porque quizás lo puedan usar en ese día de ese examen final, lo puedan usar en sus clases. ¿Ya? Así que todo el mundo atento y todo el mundo diciéndome qué juego pudiera usar para tratar un contenido aritmético o para tratar un contenido algebraico. Vamos a limitarnos nada más a esos dos. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? A ver. Que puse en el chat, profe. Hugo, a ver, pero háblanos, Sí, Hugo, háblanos de qué se trata. sí, en varios años lectivos he implementado mayormente el juego del dominó, que realmente con las mismas reglas del juego, 28 fichas, Para su tratar de contenido, Hugo, por favor, perdón. fracciones equivalentes y las tres formas de escritura de una fracción, la decimal, Pues, la fraccionaria y la porcentual, operaciones básicas. Grupos heterogéneos de 4 estudiantes, por lo general, que regularmente nuestros grupos acá en Medellín, Colombia, unas zonas rurales de 40 estudiantes en promedio, subdividió el grupo en 4, subgrupos de 4, perdón, heterogéneos, distintas capacidades, y se afianza mucho el grupo colaborativo cooperativo, y ha dado grandes resultados con operaciones básicas, buscan las equivalencias de fracciones, transforman de una escritura a otra, se hace la autorreflexión, se resuelven dudas en clase, y así por el estilo. Igualmente en forma algebraica con equivalencia entre expresiones algebraicas, clasificación de polinomios, también lo he implementado. muy bien, muy Sí, bien. señor. Gracias. Escuchar la idea de Hugo, o sea, un dominó para el tratamiento de las fracciones, ¿verdad, Hugo? ¿Escuché bien? Las Eh, sí, señor. Sí, operaciones como con lo fracciones. redacta en el chat. Y las Perfecto, tres formas equivalentes de escribir. perfecto. Sí, señor. Vamos, algún otro compañero? ¿Algún otro compañero que haya escuchado otro juego o que haya utilizado otro juego o que se lo esté inventando ahorita? Vamos. ¿Algún otro compañero? Buenas tardes, profe. Hola, Johan, adelante, sí, amigo. Bueno, este año experimenté un juego con ayuda de los chicos. Yo le llamé así como ¿Quién quiere ser millonario? Algo así muy similar, o Ajá, no siquiera ¿Quién quiere ser millonario? Sino como el juego de anteriormente era como 100 colombianos dicen o 100 personas dicen. Muy similar con el mismo estilo, una botonera, o sea, digamos, eh, dos centrales donde había un botón de color rojo, otro color amarillo. El primero que hundía el botón se encendía la luz y contestaba la pregunta. Por lo general lo utilizaba para tratar el tema del lenguaje algebraico. Por ejemplo, dos veces el número más la suma de otro número y ellos tenían que escribirlo en el tablero. Dividí el grupo en dos, 15 estudiantes y 15 estudiantes, alrededor de unas 20 rondas. Todos los estudiantes tenían que pasar a la ronda. El equipo con mayor punto era el que ganaba, trataba de hacer una premiación. Eso lo experimenté en el grado de noveno grado, sí, más o menos como segundo de la ESO, para hacer más o menos la analogía. O sea, no le puse un nombre, simplemente un día llevé las botoneras, porque le llamé botonera, y establecí las reglas, dije, bueno, vamos a hacer esto, voy a proyectar con ayuda de un video pues sí, la pregunta de la ronda. Tenían que ellos traducir del lenguaje natural al lenguaje algebraico y del lenguaje algebraico al lenguaje natural. Y eso lo hice para trabajar ese tema. muy bien, Johan. Quiero hacer una pregunta ahora a Johan y al resto de los compañeros. ¿Cuál pudiera ser el objetivo? A ver, vamos a escribirlo ahí en el chat. ¿Cuál pudiera ser el objetivo de la clase esa donde Johan utilizó ese juego?
A ver, una pregunta clave. ¿Cuál es el objetivo de esa clase, de esa situación de aprendizaje en la que Johan utiliza esa botonera donde el estudiante que primero apretara el botón rojo, pues debía responder una pregunta? Más o menos, Johan, de eso se trataba, ¿verdad? El estudiante que primero respondió una pregunta, el estudiante que primero tocara el botón rojo, No, profe, habían tenía derecho a responder. Johan? dos botoneras, o sea, una botonera de color amarillo y una botonera de color rojo. El primero que, bueno, si yo presionaba el botón rojo, bloqueo el del amarillo y viceversa. El primero que toque su botón era el que contestaba. Y si contestaba mal, pues el otro equipo tenía la posibilidad de contestar y así era la dinámica de la... Perfecto, perfecto. O sea, me estás hablando de la traducción del lenguaje común al algebraico, ¿verdad? Sí, Era del la esencia lenguaje... matemática que había ahí detrás. Oh, sí, perfecto. Perfecto. ¿Cuál pudiera ser el objetivo de esa clase? A ver, los leo aquí en el chat. ¿Cuál creen ustedes que sea el objetivo para esa clase de Johan? ¿Cuál creen ustedes que sea el objetivo para esa clase? Vamos a atrevernos a redactar objetivos. Yo sé que son fanáticos a redactar 2 o 3 objetivos, pero por favor les pido al menos uno, un objetivo para esa clase de Johan. ¿Quién se atreve? ¿Quién me pone contento? Aquí en el chat los estoy leyendo. Aquí en el chat los estoy leyendo. Incluso me pueden decir cuáles son los recursos que Johan va a utilizar. O sea, vamos a hablar de la didáctica que hay detrás al empleo de ese juego de Johan. La didáctica que hay detrás. ¿Qué recursos? Ya la descripción más o menos él la dio. ¿Con qué recursos? ¿Qué contenidos tiene asociado el empleo de este juego de Johan? Es otro indicador importante. ¿Con qué objetivo se va a utilizar este juego? ¿O cuál pudiera ser el objetivo de la situación de aula? Vamos, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quieren hacerlo entre todos? Comparto aquí una pizarra. Dice Nelsi, transformar el lenguaje común al lenguaje algebraico por medio del juego. 100 colombianos dicen, este me gustó, Nelsi. Este me gustó. Me gustó. Y esto era lo que yo quería resaltar. Por favor, yo no puedo poner en el objetivo de esta clase jugar. Esa no es la habilidad que va en el objetivo de esta clase, de esta actividad. El objetivo que va aquí es la matemática que hay detrás de eso, que en el caso de Nelsi, en el caso de Johan, es, bueno, transformar, convertir del lenguaje común al lenguaje hebraico por medio del juego. Miren qué interesante, por medio del juego. Recuerden que el objetivo es qué, cómo y para qué. ¿Cómo van a transformar los alumnos del lenguaje común al lenguaje hebraico? Por medio del juego. Esa respuesta, la respuesta a esa pregunta está más que clara ahí. Me encantó ese objetivo de Nelsi. Claro, le agregaría alguna otra más porque el para qué, por ejemplo, Nelsi no está ahí. Pero creo que la esencia está. A alguien se le ocurrió otro objetivo. Yo conozco el transformar del lenguaje común al algebraico, yo lo conozco como convertir. Convertir del lenguaje común al algebraico. Pero transformar está bien. Vean, lo que quiero resaltar en este objetivo de Nelsi es que el juego aquí interviene como recurso, interviene como complemento para que pueda lograr la habilidad, que es transformar el lenguaje común al algebraico. Y de esto se trata cuando voy a escribir el objetivo. De esto es de lo que se trata. Imagínense que me hubieran puesto en un objetivo utilizar el juego. 100 colombianos dicen
Eso no es un objetivo para un alumno. Utilizar el Flip Classroom no, eso no es un objetivo para un alumno, eso es un objetivo del maestro. ¿Qué es lo que esencialmente va a hacer el alumno? Como dice Nelson, transformar del lenguaje común al lenguaje hebraico. Por medio del juego, por medio del Flip Classroom, por medio del aprendizaje basado en problemas, por medio de la gamificación, por medio. ¿Qué recurso va a utilizar entonces? Ya no recuerdo, Johan. ¿Qué recurso va a utilizar Johan en este juego? A ver, Johan, tú mismo. Johan, ¿qué recurso tienes previsto usar? ¿Cómo así, profe? ¿Recursos? ¿Qué recursos utiliza tu juego? La Eh, botonera, la botonera, el video el video bin. una diapositiva que creé previamente en PowerPoint. Ajá, ahí donde va a salir la pregunta. La pregunta, exactamente, sale Perfecto, proyectada. perfecto, Eh, los estudiantes, lógicamente, los perfecto, recursos recursos humanos. humanos. Eh, sí, el dispositivo, bueno, el dispositivo, la Perfecto. botonera, Esos son los recursos. los recursos, Nadie ¿no? les puede decir que si la situación de aula no tiene 5 recursos, está mal. No, eso es un error. La cantidad de recursos no determina. Profe, ahora preguntita, ahora que usted hablaba del para qué, digamos, yo utilicé esta actividad como método de introducción a las ecuaciones. ¿Ese sería un Ajá. para qué? ¿En para qué normalmente, Johan, tiene una implicación un poco más holística, más formativa? No es para introducir el concepto de fracción, de ecuación, ni es para que aprendan a resolver ecuaciones, no. ¿Para qué él traduce del lenguaje común al algebraico? O sea, ¿qué intención formativa hay detrás de todo esto? Para lograr en ello mayor responsabilidad, para lograr en ello cierta disciplina, para consolidar el respeto a las normas, para establecer mejor colaboración entre los compañeros de un equipo, para intervenir en la socialización, no sé. Aunque perfectamente eso que me estás diciendo pudiera estar en el para qué. O sea, para garantizar posteriormente, porque fíjate, tengo que decir aquí posteriormente, una introducción a las ecuaciones algebraicas, básicamente. O sea, posteriormente porque no es para la misma clase. No puedo confundir el para qué lo voy a hacer con lo que voy a hacer normalmente. Entonces, no sé si logra diferenciar ese tipo de cosas, pues le puedes poner ese para qué que me estás diciendo. Pero yo siempre, por ejemplo, yo, mi humilde experiencia, siempre en para qué trato de configurarlo para que tenga una intención más formativa. O sea, una transformación en ellos que ayude precisamente a su formación como estudiante, como ciudadano. ¿Ya? O sea, que respete normas, que sea disciplinado, que sea responsable, que trabaje colaborativamente, que trabaje en equipo. Eso es una intención un poco más holística, un poco más integral, que ya un poco bueno, que aparentemente está un poco alejada del contenido matemático que tal. Pero lo que hace falta es que haya un para qué ahí, Johan. Es lo que hace falta como yo lo veo, que haya un para qué, repito, para que, porque es que es de las cosas a las que estamos llamados nosotros a traer a las clases de matemáticas, que el alumno vea la utilización de la matemática en algo. Es decir, el objetivo no dice el para qué, entonces el alumno va a seguir viendo la matemática de manera abstracta, porque yo no le estoy demostrando a él la intención que hay detrás de poder convertir una expresión algebraica a una común o viceversa. Esa es la intención del para qué, que él vea, o sea, esa es el por qué, el para qué en el objetivo. Que el alumno vea, porque recuerden que este objetivo el alumno es quien lo tiene que cumplir, que el alumno vea y que el profe desde su diseño le demuestre al alumno para qué él va a traducir del lenguaje común al lenguaje hebraico. Porque si no lo ponemos, si no lo tenemos en cuenta, si no lo consideramos, la matemática sigue siendo aquella ciencia abstracta, dura, diferente, rara, que yo no me voy a aprender jamás en la vida. Entonces, hay que pensar en el para qué, precisamente para acercarlo
a lo que él vive, a lo que él vivencia, a lo que él toca, a lo que él siente, a lo que él le hace falta para poder convertirse en una mejor persona. En ese sentido. Pero si le quieres ver ese sentido dentro de la matemática, no hay problema con eso. Evidentemente, fíjense, ¿cuál es la intención de traducir del lenguaje común al algebraico? Resolver problemas. Ese pudiera ser para qué. Para que pueda resolver problemas que conducen a ecuaciones lineales. O sea, porque ¿qué significa la traducción del lenguaje común al algebraico? Escribe de manera algebraica el siguiente texto. El duplo de la edad de María aumentado en 5. ¿Cómo yo traduzco eso algebraicamente? 2, la edad de María, que no sé cuál es, desconocida, la voy a llamar X. El duplo implica una operación de multiplicación, 2 por X más 15. Y esa es la expresión algebraica de aquella expresión común. Y esa traducción la voy a emplear luego en la resolución del problema. Porque ese problema luego, ese texto grande, tengo que convertirlo en un texto algebraico, en una expresión algebraica. Y si no sé traducirlo, ¿cómo lo voy a convertir? ¿O cómo lo voy a resolver? Entonces, ese es un para qué, en este ejemplo de Johan, para que puedan resolver problemas de ese tipo. Problemas que conducen a ecuaciones lineales, problemas que conducen a ecuaciones cuadráticas, o sencillamente problemas aritméticos, geométricos, no sé, de cualquier naturaleza. Ese pudiera ser un para qué. Y si no quiero ver, es un para qué que está dentro de la propia matemática, pero si no quiero ver un para qué dentro de la propia matemática, lo veo en un plano más formativo. ¿Para qué el alumno necesita estudiar matemáticas? ¿Para qué el alumno necesita saber matemáticas? ¿Para qué el alumno necesita interesarse por la matemática? Para desarrollar el pensamiento lógico en ello, para desarrollar la creatividad en los alumnos, no sé. Eso pudiera estar acompañado de ese para qué. ¿Algún comentario adicional? ¿Algún comentario adicional? Yo no voy a penalizar a nadie porque el objetivo no responda a esas 3 preguntas. Yo voy a penalizar a alguien porque el objetivo esté mal formulado en un sentido de que no empiece con una habilidad o que la habilidad que decidieron comenzar ese objetivo no tenga nada que ver con la situación de aula que están ustedes teniendo. Yo voy a penalizar a alguien cuando me dicen que el objetivo es calcular y que luego en la descripción y la evaluación no se hizo nada por calcular. Ahí sí voy a penalizar a alguien. Pero realmente porque el objetivo no responde a las 3 preguntas, yo no voy a penalizar por eso. Lo ideal es que responda a esas 3 preguntas. Pero lo exigente y lo obligado es que comience con una habilidad o una habilidad medible y que esa habilidad se relacione con el contenido, con la descripción y con la evaluación que voy a tener luego. Ahí sí voy a penalizar a alguien yo. Pero no voy a penalizar a nadie porque ahora se vayan a romper la cabeza y le tienen que poner para qué a todo. No. Estudiamos un máster, ya el profe le dio su punto de vista, ustedes lo incorporan o no lo incorporan a su hacer profesional. Pero esto de que el objetivo debe encabezar una habilidad, no 2 habilidades, porque por mucho que se ha dicho y se ha dicho y se ha dicho, todavía me encuentro objetivo con 2 habilidades. Calcular y resolver, eso es un error didáctico grave. Entonces, nada. En una próxima clase seguimos hablando de estos temas, muchachos buenos. Un gusto saludarlos. Vamos a terminar aquí ya. Un abrazo a todos y hasta la próxima clase final de nuestra asignatura. Profe. Muchas gracias. Saludos a todos, por favor. Gracias, profe. Gracias. Saludos. Gracias. Gracias, Jessica, Laura. Muchas Gracias por estar. gracias, profe. Feliz día. Feliz día. Blanca.